Muy buenos días para todos, bendiciones, gracias por conectarse esta mañana una vez más. Bendecimos el nombre de nuestro Rey por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque el Señor ha sido bueno en todo lo que ha hecho en nuestro corazón y en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno. Hemos visto la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Entonces damos toda la gloria a nuestro Rey. Y en esta mañana quiero continuar con el tema que estaba compartiendo con ustedes el día lunes. Si de repente usted no lo ha escuchado, pues le invito para que usted se mete ahí en YouTube, en los enlaces que el pastor nos comparte, y ahí está, y estábamos hablando del tema de cuando parece que Dios no está, cuando sentimos de que Dios está lejos, cuando sentimos de que Dios como que nos ha dejado, y veíamos lo especial o lo que implica cuando Dios guarda silencio. Estamos hablando en el libro de Juan, en el capítulo 11, y hablamos de la historia de la muerte de Lázaro y lo que pasó en ese momento o en ese lapso de tiempo. Y hablábamos de cómo el Señor Jesús, dice la palabra, que él amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta, pero que cuando él supo la noticia de que él estaba enfermo, él no corrió a verlo, sino que esperó. Y esas acciones podían hacer pensar a muchos de que cómo no va a ir a verlo si sabe que está enfermo, cómo es posible si le amaba tanto, y todas estas cosas surgieron en ese momento. Pero lo que podíamos nosotros ver a través de la palabra es lo que se estaba gestando. Era un propósito de parte de Dios. Entonces, para hoy quiero que miremos en el versículo 32 y el versículo 33 de Juan capítulo 11. Dice la palabra, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Encontramos que cuando todo empeora, cuando nosotros podemos ver que la situación, en vez de mejorar, en vez de haber esa respuesta que estamos anhelando, encontramos que se empeora la situación. Y eso era lo que pasaba allí. Cuando Jesús escuchó o supo de la muerte, de que Lázaro estaba enfermo, pues él no corrió. Él tenía un propósito, tenía algo ya gestado, ya estaba planeado lo que el Señor iba a hacer. Y encontramos que en el lapso del tiempo que Jesús llegó a donde estaba Lázaro, ya había ocurrido una tragedia, ya había pasado algo que había afectado el corazón de estas mujeres. Entonces encontramos que las cosas se empeoran antes del milagro. Y es un momento en el cual nosotros podemos quizás decir: pero ¿qué pasa? Hemos orado, hemos pedido, hemos estado ahí, quizás hemos pedido oración por todos lados, y llega un punto en el cual la situación empeoró. La situación se volvió más caótica, la situación se volvió más difícil. Pero lo que podemos nosotros encontrar a través de la palabra es que esto no era un devolverse. Esto no era un retroceso, esto no era hasta aquí pasó, hasta aquí ya terminó todo, sino que al contrario, esto era una liberación.
algo iba a suceder, y ese algo que iba a suceder iba a traer liberación a los que estaban alrededor, a los que estaban escuchando, a los que estaban viendo lo que estaba pasando. Eso iba a traer liberación. Entonces, encontramos nosotros como en el momento caótico, en el momento difícil de nuestras vidas, nosotros podemos decir, la situación ya no da para más, la situación ya no funciona, ya no sabemos qué más hacer, y es cuando vemos que viene la respuesta de Dios. Es cuando vemos que el Señor en su bondad y en su amor trae una respuesta. La contradicción, el dolor y todas estas cosas, encontramos que hay una respuesta, encontramos que hay una esperanza, encontramos que viene una palabra de Dios o viene un aliciente de parte de Dios. Algo bonito es que Dios no nos juzga cuando nosotros empezamos a sentir que la situación se puso más difícil. Él no nos juzga por nuestras emociones. Él nos creó a nosotros, nos dio la capacidad de sentir, nos dio la capacidad de enojarnos, nos dio la capacidad de dolernos, nos dio la capacidad de alegrarnos, de entristecernos. Él nos dio esta capacidad. Y lo que podemos nosotros ver a través de la palabra dice que estas mujeres, dice que María llegó a los pies del Señor y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y podemos nosotros ver cómo la palabra de Dios enseña de una manera tan especial y nos muestra. Aquí yo quiero que veamos algo muy importante, es cómo nosotros vamos a la presencia de Dios. ¿Cuál es la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios cuando estamos pasando estas circunstancias? Cuando habla la palabra de Dios, en el versículo 20, volvámonos un momentico, dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice, más también, dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y encontramos que dice la palabra de Dios ahí en el 32, dice, y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si nosotros nos detenemos un momentico a mirar en estos dos versos, hay dos cosas muy importantes. La primera, las dos mujeres conocían a Jesús. Las dos mujeres vieron que Jesús venía y fueron hasta donde él. Lo que cambia aquí, las dos mujeres le dijeron las mismas palabras, pero lo que cambia de aquí en estas dos cosas es la condición o la expresión con las que juntas le hablaron a Jesús. Dice la palabra que Marta, cuando vio que Jesús venía, dice que ella corrió a donde él estaba y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice en el 26, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. O sea, la respuesta, Jesús empezó a tener una charla con ella. Le dijo como que tranquila, tu hermano va a resucitar, y ella empezó a decirle: sí, yo sé que él resucitará, y bueno, hay una conversación. Pero cuando María llegó ante el Señor, dice que ella se postró a sus pies. Dice, María se postró a sus pies y le dijo: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y mire la reacción diferente. Dice que en el 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, dice que, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Encontramos nosotros a través de la palabra de Dios la actitud, con qué actitud nosotros nos acercamos delante de Dios.
Estamos mirando que es un momento en el que hay un caos, en el que hay situaciones difíciles. Estamos mirando que son momentos en los que nosotros también tenemos esos momentos difíciles, pero ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios? Marta llegó afanada, corriendo y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tranquila, él no está muerto, va a resucitar. Y ella empezó a controversiar, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día. O sea, ella tenía una fe de que eso iba a pasar, pero María llegó y se postró a los pies del maestro. Eso hizo la diferencia. Dice que Jesús al verla se estremeció. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar, Dios nos ha dado la capacidad de tener nuestras emociones y de todas estas cosas, pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando estamos enfrentando esa situación? ¿Nos acercamos a Él con esa actitud de Marta o nos acercamos a Él con la actitud de María? Es para que nosotros pensemos cuál es la actitud que nosotros tenemos delante de Dios en frente a la situación con la cual estamos pasando. Esto muestra que encontramos que hay una fe mezclada con reproches. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer? Ella reprochaba, sí, yo sé que eso va a pasar, pero un día va a pasar eso. Y a veces nosotros cuando nos acercamos al Señor y le decimos, estamos orando por milagros, estamos orando porque el Señor haga algo, y nosotros tenemos la plena convicción de que Dios va a hacer algo, pero en nuestro corazón hay un cierto momento en el que decimos, pues ya, como que ni modo, tengo que seguir esperando. Entonces no hay una convicción o no hay una actitud de humildad o no hay una actitud de humillación delante de Dios. Y tenemos que nosotros mirar estas cosas. Son los aspectos que podemos nosotros ver y que nos hacen a veces pensar de que el Señor está lejos de nosotros. Pero no es que Él está lejos, es la actitud que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Él y es la actitud que nosotros tenemos de cómo nosotros nos acercamos delante de Dios a pedir o a clamar o a anhelar el milagro que estamos necesitando. A veces nosotros tenemos que mirar que Dios es tan especial. Él no nos juzga por nuestras emociones, sino que al contrario, Él quiere que nosotros pongamos nuestras emociones a sus pies. Hoy es el día de que nosotros pongamos nuestras emociones a sus pies. El enojo, el dolor, la ira, el reproche, todo lo que nosotros podamos estar sintiendo por el problema o la situación por la cual estamos pasando, Él está anhelando que nosotros lo pongamos a sus pies, que tengamos una actitud de, Señor, tú puedes hacerlo, pero una actitud de humildad, una actitud de humillación, el poder nosotros correr y postrarnos a sus pies, es lo que el Señor necesita. Si nosotros nos ponemos a mirar en las cuestiones de las emociones, a veces cuando nuestros hijos están llorando por X o Y razón, de repente pongamos de que nuestro hijo se cayó y está llorando, y a veces nosotros como padres no podemos quitar el dolor de ellos. Hacemos cosas para mejorarles y todas estas cosas, pero no podemos quitar el dolor que están sintiendo en ese momento. Pero a veces un abrazo que les damos para ellos es como más que suficiente. Y el abrazarlos, ellos sienten la protección. Entonces, quizás el abrazo no responde, pero calma el alma. Necesitamos nosotros aprender a dejar todas nuestras emociones, todas nuestras situaciones en la presencia de Dios. Necesitamos aprender a llegar a la presencia de Dios, a que nuestra fe cada día se vaya fortaleciendo en el Señor. A través de los problemas o a través de las situaciones, estamos hablando de cuando Dios parece que está lejos en medio de un problema o en medio de una situación, y estamos viendo cómo el Señor nos ha mostrado ejemplos de hombres
Job pasó situaciones que yo creo que nadie ha pasado, las situaciones de Job, pero en medio de su dolor, en medio de su angustia, él esperó en el Señor y aprendió a conocerle. Dice que él había escuchado tanto de Dios y algo que me parece tan bonito de la palabra de Dios es que nos dice, empezando el libro de Job, dice que Job era un hombre, era un varón justo y recto delante de Dios. Quiere decir que conocía a Dios y que caminaba con Dios, amaba a Dios y quizás guardaba su palabra, pero al pasarle todas estas cosas, dice la palabra de Dios que al final dice que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a veces las situaciones que nosotros hacemos pasar, que nosotros podemos pasar, nos lleva a entender y a conocer a Dios como el Dios sanador, a conocer a Dios como el Dios proveedor, a conocer a Dios como el Dios de amor, el Dios perdonador, a conocer a Dios en todas las dimensiones. Porque a veces conocemos a Dios, quizás es solamente el Dios proveedor, porque tenemos tenemos el dinero, tenemos todo lo que necesitamos. O a veces conocemos solamente el Dios sanador, pero hay áreas en nuestra vida que necesitan conocer al Dios perdonador, al Dios restaurador, al Dios de milagros. Necesitamos conocerlo y eso es lo que nosotros podemos ver a través de la palabra. Entonces, la fe no es negar lo que sentimos, sino es llevarlo al único que puede hacer un milagro. La fe no es negar lo que nosotros sentimos. Yo no puedo decir yo tengo fe y como que no reconocer o no entender de que como ser humano me duele, me resiento, como ser humano me afecto. Esa no es fe. Fe es entender de que lo que yo siento lo puedo llevar al único que puede hacer un milagro. Que lo que yo siento lo puedo llevar a los pies. María tenía fe. ¿Y qué dice? Que ella se postró a los pies del Señor. A mí me encanta la posición de esas dos mujeres. La posición de Marta llegar allá al Señor y decirle, Señor, es que conocemos la historia que Marta era una mujer que vivía con mucho ajetreo, con mucho que hacer y vivía siempre así, buscando qué hacer y haciendo cosas, pero María no, a María le gustaba estar a los pies del maestro, aprendiendo de él. Y nosotros necesitamos aprender a equilibrar eso. No es solamente estar corriendo y corriendo y corriendo, sino también es aprender a estar a los pies del maestro. Y es lo que hoy el Señor nos está enseñando, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Entonces, por eso nos dice, la fe no es negar lo que nosotros sentimos, sino es llevarlo al único que puede hacer algo. Yo sé que muchos de nosotros pasamos situaciones, pasamos momentos y de aún quizás en este momento estamos pasando cosas muy adversas, pero hoy el Señor nos está diciendo, llevemos todo eso a los pies del Señor. Creamos que el Señor va a hacer algo. Aunque parece que no, aunque veamos que está lejos, aunque veamos que la situación se vuelve más adversa, pero Dios está haciendo algo. Jesús hizo un milagro. Jesús se movió en medio de este momento, en medio de lo que había pasado. Nosotros podemos ver que, que a veces la situación es tan adversa y es tan difícil y siempre nosotros cuando confiamos en que Dios va a hacer algo, siempre cuando nosotros confiamos en que Dios va a hacer algo, a veces Dios permite cosas en nosotros para que otros lo vean. Y a veces uno dice, pero no porque hemos estado hablando de que a uno el Señor no le pregunta por qué, sino que a veces nosotros decimos, ¿para qué, Señor, permites que yo experimente eso? A veces hay cosas que sirven para otras personas. Y eso es lo que encontramos nosotros aquí en la palabra de Dios. Y me parece cada vez tan especial como el Señor sigue mostrándonos su misericordia, su amor, su gloria. Dice en el versículo 46,
Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Esto es hablando de cuando Jesús ya había resucitado a Lázaro. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y vemos que ahí empezó a gestarse algo. Pero lo que nos enfatiza o lo que quiero que enfaticemos es que dice que muchos de los fariseos y dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Muchos vieron el milagro. Aunque estas mujeres estaban llorando y no entendían por qué Jesús no había llegado antes de que Lázaro muriera, esto sirvió para que muchos vieran lo que había pasado. Muchos se dieron cuenta y eso ayudó para que muchos creyeran. A pesar de eso, obviamente sabemos todo lo que pasó con nuestro Señor Jesús, pero muchos creyeron al ver el milagro. Muchos creyeron a lo que vieron cómo Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces, hay cosas que suceden en nuestro diario vivir o en nuestra vida para que otros vean el milagro, para que otros crean en lo que el Señor puede hacer. Y a veces por eso el Señor nos permite experimentar estas cosas. ¿Para qué? Para que otros puedan reconocer lo que el Señor hace. A veces nosotros podemos, quizás no lo vemos nosotros, pero otros sí van a ver lo que el Señor está haciendo. Entonces, cada historia tiene su propio ritmo, cada historia tiene su propio momento, cada historia tiene su propio diario vivir. Y lo bonito aquí con el Señor es que Dios siempre está ahí. Entonces, tú que estás ahí escuchando en este momento, no importa la situación, no importa la circunstancia, recuerda que cada historia, tu historia tiene su propio ritmo. No es que las cosas van a pasar cuando yo quiero, sino es cuando el Señor quiere hacer, cuando el Señor quiere moverse. Cada uno de nosotros reaccionamos de diferentes maneras y el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos lo que Él está haciendo. Quizás no lo entendemos y lo hemos dicho muchas veces, aún con nuestra hermana Miriam que ha pasado la situación de su oído, quizás ni nosotros entendemos, pero lo que sí quiero que nosotros entendamos es que Dios está generando algo. Dios se está moviendo, Él no está lejos, Él no está indiferente a la situación. Y uno quizás podría decir, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Hablaba con una mujer que había pasado muchas cosas en su vida y ya ve que a veces salen como mensajes diciendo como que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y esa mujer, después de que pasaba muchas cosas, me decía en alguna ocasión como que, ay Señor, ya no quiero ser como tan buen guerrera porque todo me está pasando. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa lucha interna y esa lucha que hace que nuestra fe y nuestra vida tiemble, pero el Señor está generando algo. Algo el Señor está generando y eso es lo que a ti te debe de importar. Dios está generando algo. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros vemos la situación que ya como que llegó hasta ahí, ahí el Señor se va a glorificar. Lázaro murió y humanamente diríamos, hasta aquí fue. Sus hermanas dijeron, hasta aquí fue, y una le reprochó quizás al Señor, la otra se humilló ante el Señor, pero Dios le dijo, no es hasta aquí, esto continúa. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos habla a nosotros. Cuando todo parece perdido, ahí viene la mano de Dios. En el versículo 43, todo estaba perdido. Pero ¿qué pasó? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Ustedes se imaginan ese momento? ¿Ustedes se imaginan lo que la gente pudo ver cuando vieron que el muerto salió caminando?
Y eso es lo que nosotros podemos experimentar. Tú que has experimentado, nuestra hermana que experimentó el milagro de tener su cáncer y ver que ya le hicieron su examen y que no tenía nada. O sea, es como eso, salió ese muerto caminando. Y es lo que nosotros estamos mirando. Cuando parece que todo ya está perdido, va a salir caminando ese muerto. Llámese como se llame, sea de enfermedad, sea de prosperidad, económico, financiero, de cómo se llame. Quizás en este momento nosotros dijimos, pues hasta aquí fue, ya como que apaguen la luz y vámonos porque ya no hay nada más que hacer. Pero ese muerto va a salir caminando. Y muchos se van a dar cuenta. Los que te critican, los que te señalan, los que hablan de ti, verán lo que Dios hace. Verán lo que Dios, cómo Dios se mueve. Y será testimonio, porque cuando Lázaro salió, pues muchos tuvieron que quizás salieron espantados, yo pienso. Otros quedaron pasmados mirando lo que estaba pasando, pero algo gestó en el corazón de los hombres. Y dice que muchos por eso fueron allá ante los fariseos y le dijeron, vimos lo que él hizo. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando, nos está mostrando. Si tú en este momento estás viendo un fin, el Señor ve una oportunidad. Quizás tú en este momento dices, pues ya me tocó, me resigno a lo que pasó, me resigno a esta situación, me resigno a que ya, si me tocó así, pues me tocó, pero no. El Señor está mirando una oportunidad para que otros crean, para que otros conozcan del poder de Dios, para que otros digan, caramba, si el Señor lo hizo con esta persona, pues ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si el Señor sanó a esta persona, pues ¿por qué no me va a sanar a mí? Entonces, hoy es el día de que nosotros honremos a Dios, de que nos acerquemos a Él con una actitud de humildad, de que quizás vayamos a sus pies y le digamos, Señor, tú solo tienes el control. Es que a veces, por más de que nosotros nos desesperemos, por más de que nosotros quizás nos agarremos de los cabellos, Dios tiene el control. Y eso es lo que nos sostiene cada día, eso es lo que nos levanta cada día. Y lo que nosotros podemos ver a través de su palabra es que el Señor está viendo oportunidades. Donde tú no ves la oportunidad, donde tú dices, ¿por qué sí lo decimos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tocó así? Yo recuerdo en alguna ocasión que yo quería comprar algo y me puse a mirar y lo que yo quería comprar pues no tenía el dinero. Y recuerdo que yo dije las palabras, ¿por qué me tocó a mí ser pobre? ¿O por qué no me tocó a mí tener más dinero? Porque pues pobre, pues no, pues, pero ¿por qué no tuve más dinero? Sí lo preguntamos a veces por qué, pero debemos aprender a decirle al Señor, a llegar a los pies del Maestro y decirle, Señor, solo tu presencia cambia la situación. Solo tu presencia hace el milagro. Y estamos orando por esos milagros, estamos orando porque queremos ver la gloria de Dios. Recuerde que hay cosas que pasan para que se vea la gloria de Dios. Lo que pasó en ti o lo que está pasando en ti, otros van a verlo. Quizás tú mismo no lo entiendes, tu familia no lo entiende y tu familia te reprocha y tu familia te dice, pero ¿qué? Tanto que tú eso, tanto que tú lo otro y nada, no pasa nada, mírate cómo estás. Pero otros sí van a ver la gloria, otros van a ver lo que Dios hizo, otros van a ver cómo Dios se mueve, otros van a ver cómo Dios hace milagros, hace prodigios, se hace señales y el Señor se sigue glorificando. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo Jesús que va a resucitar aquí un milagro. Él va a hacer un milagro. Eso que tú estás pidiéndole a Él, financiero, emocional, de sanidad, lo que sea que tú le estés pidiendo al Señor, ese muerto va a resucitar. Yo creo y espero que tú creas en el poder de la palabra. Como dijo alguien una vez, no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios está hablando de eso y dice que el Señor hizo un milagro con este muerto. Y esa situación que tú ves muerta, el Señor va a hacer un milagro. En el último momento, cuando ya tú digas hasta aquí fui,
hasta aquí llegué, ahí el Señor va a decir no, porque recuerda que donde tú ves un fin, el Señor ve una oportunidad. Qué bonita la palabra, ¿no? Qué hermoso nosotros poder entender eso. Y mira que esta palabra me parece tan bonito. Donde tú ves un fin, Él ve una oportunidad para mostrar su gloria. Llámese como se llame. Una, un diagnóstico, un negocio perdido, llámese como se llame. Pero donde tú ves un fin, el Señor ve una oportunidad para mostrar su gloria. Si no se da la sanidad, pues ni modo. Si el Señor no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si no se ve la restauración económica, pues Él sabe. Y muchos van a ver que vas a poder vivir con lo que tienes. Entonces, o sea, es tremendo porque en medio de todo el Señor sigue glorificándose. Sea que nos sanemos o sea que no nos sanemos, el Señor se sigue glorificando. ¿Por qué afanarnos nosotros? ¿Por qué nosotros desesperarnos? ¿Por qué nosotros luchar en contra de la corriente si al final el Señor sigue haciendo su obra? Eso es fe. A pesar de lo que yo pueda sentir, mi fe no es negar las emociones. Mi fe es llevar todo al único que puede hacer milagros. Esa es mi fe. Entonces, que hoy tú puedas levantarte con fe y decir, Señor, aquí sigo. Señor, aquí voy para adelante. Señor, aquí caminaré hasta donde tú me digas. ¿Tengo que hacer evaluaciones en mi vida? Sí, constantemente tengo que decirle, Señor, por favor, perdóname porque a veces somos muy testarudos y tengo que estar ahí pidiéndole al Señor. Constantemente soy de las que estoy, ay, Señor, Padre amado, ayúdanos porque esto es tremendo. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los violentos lo arrebatan. Porque esto es de valentía y de fuerza. Persistir en la palabra y en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que mis amados, hoy es el día. Recuerda que donde tú ves un fin, el Señor ve un milagro. El Señor ve una oportunidad para mostrar su gloria, para mostrar su milagro. Lázaro murió, pero no era el fin. Había un milagro. Entonces, ¿con qué muerto estamos nosotros cargando hoy? Tú que de repente en el día vas a escuchar este momento, la pregunta también es para ti. ¿Qué muerto estás cargando? Donde tú ves ese fin, el Señor ve una oportunidad para mostrar su gloria. Así que tú dile, Señor, muestra tu gloria a través de lo que vas a hacer. Esa es la respuesta que hoy le vamos a decir al Señor. Señor, muestra tu gloria a través de lo que vas a hacer. En medio de mi condición, muestra tu gloria. En medio de mi situación, muestra tu gloria. Y el Señor se va a glorificar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra tan bella, Señor, en este día. Señor, porque a veces vemos fin a la circunstancia, a la situación y decimos, pues ni modos, ya hasta aquí fue. Pero Señor, donde nosotros vemos un fin, tú ves una oportunidad para mostrar tu gloria. Y hoy, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, muestra tu gloria a través de mi situación, a través de mi circunstancia, a través de lo que estoy pasando, Señor. Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu amor, Señor. Muestra tu poder, Señor. Muestra, Señor, lo que tú puedes hacer en medio de cada situación. Quizás los que están a mi alrededor no lo ven y quizás seguirán criticando, Señor, la situación, pero, Señor, muchos que están a nuestro alrededor, muchos que están afuera, verán tu gloria a través de mi situación, Señor. Padre, yo hoy te bendigo, Señor. Hoy, Señor, te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo te invito para que tú tomes 2 minuticos y le des la gloria al Señor. Dile, Señor, si tú puedes, levanta tus manos y dile, Señor, yo hoy te doy la gloria.
por lo que tú haces. Dile, Señor, te doy la gloria por lo que tú estás gestando en mi vida y en mi corazón para mostrar tu gloria. Porque lo que yo veo que ya no puedes hacer, que ya no tiene solución, tú vas a mostrar tu gloria a través de ellos, Señor. Y hoy, Señor, como María se postró a tus pies, Señor, hoy nos postramos delante de ti, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, diciéndote, rendimos nuestro corazón delante de ti, porque creemos que solo tú puedes obrar. Creemos que solo tú puedes hacer un milagro maravilloso, mostrando tu gloria, mostrando tu poder y mostrando tu amor. Gracias. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada. Gracias por los que van a escuchar, Señor, a lo largo del día. Permite, Señor, que esta palabra, que este mensaje, Señor, llegue al corazón que lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti hoy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Amén y amén. Bien, si este tiempo ha sido de bendición para tu vida, compártelo con todas las personas que lo necesiten y pídele al Señor para que Él geste ese milagro en tu vida para mostrar su gloria.